¿Ok? Bueno, intentaré explicar resumidamente, pero básicamente te estaría explicando como alrededor de 15 o 20 páginas del libro, ¿no? Así como en menos de un ratito, así que si alguien vomita me lo dice. Ok, muy bien. Esto es lo que tenemos. Lo voy a poner y creo que con el detalle ok, lo voy a presentar porque si no me voy a explotar el cerebro aquí. Ok, a ver, lo voy a presentar. Si ven algo ahí aleatorio, ahí disculpen. Ok. Ok, lo que tenemos es algo así como esto, que es como un laboratorio de principio de Pascal. Dice, pues, si yo le doy bellida aquí, lo que tenemos es dos tubos conectados entre sí y a su vez en esta primera parte aislados con esta pequeña marca gris que se ve aquí abajo. Entonces, la idea aquí fundamental es que cuando el principio de Pascal es una aplicación de los elevadores hidráulicos, esos que elevan los carros, los que se utilizan regularmente también para mover, elevar o subir las camillas, por ejemplo, de los odontólogos, algunas de esas sillas nuevas ejecutivas o gamers que utilizan para poder bajar. Y si no tienen un mecanismo de resorte, tienen un mecanismo neumático, hidráulico, que funciona a base de este principio, que es de la ley de Pascal, ¿no? Ok, entonces lo único que dice la ley de Pascal a manera de resumen es que la presión ejercida sobre un cuerpo o un fluido dentro de un recipiente va a ir hacia todas las direcciones y va a valer el mismo valor de presión. Eso es lo único que dice, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a poder modificar de esta práctica? Espero que se entienda así. A ver, ¿qué onda? Luis López. Sí, es de su grupo. Sí. ¿En serio? Ok, pensé que era nuevo. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué podemos modificar? El área de la sección transversal, esta. La masa que tenemos aquí, si te das cuenta, baja y sube, y es todo lo que podemos modificar de estos dos valores, ¿no? Ahora, recordemos también, o espero que se sepa, que la manera de cómo medir la presión es la fuerza que se está generando sobre un área determinada. Es por eso que aquí lo que podemos modificar solamente es el radio de este tubo, y esta masa también la podemos modificar porque en realidad, aunque no es fuerza lo que tenemos ahí, sabemos que multiplicado por la gravedad, eso nos daría peso, y eso nos da un valor adecuado, ¿no? O sea, de fuerza, ¿ok? Muy bien, eso es lo que tenemos, es como una especie de dispositivo de este tipo. Ahora bien, si yo me voy en donde estamos, aquí, a la plantilla, lo primero que me dice es que para ambos cilindros introduce un radio de 40 milímetros y 200 gramos. Entonces, a ver, muy bien, buenas noches. Entonces, sí, a 40 milímetros, aquí arriba, abajo y todo hacia arriba. Y aquí dijimos 200 gramos, entonces hacia abajo y hacia abajo del pequeño. Y acá sí está. Muy bien, aquí está, igual, ¿no? Vale, esto es lo que tenemos que tener. Cortamos. Y no se preocupen, jóvenes, a fin de cuentas, esto también viene en ambientación, por si se quieren sentir bien. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora, dice, la pregunta es, ¿cuáles son las direcciones de las fuerzas ejercidas por los pistones izquierdo y derecho sobre el líquido? Entonces, esto es incluso hasta por sentido común. A ver, ustedes son aquí, acá, y lo voy a pegar. Muy bien, lo vamos a subir aquí, muy bien, y vamos a dibujar. O sea, yo lo que acabo de decir es que, a ver, es que esta que es M1 y este es M2, están en un fluido, no sabemos, regularmente podemos decir que es agua, pero teóricamente tenemos que pensar que es un fluido incompresible, o sea, es incompresible. ¿Qué significa que sea incompresible? Significa que aunque nosotros presionemos lo más que se pueda, siempre va a mantener el mismo volumen, es lo que significa, ¿no? Ok, entonces acá en este punto, lo que tenemos es que si nosotros tenemos una masa aquí y otra masa acá, que vale lo mismo, y tenemos una acción gravitatoria, que ya sabemos que esto va así, o sea, estamos en un campo gravitatorio, significa que la fuerza que va a ejercer esto, pues es un peso, ¿verdad? Que lo puedo decir que es W1, y es vertical y descendente. Eso creo que queda claro.
de aquí de la misma manera es eso, o sea, que debe de ser un peso 2 igual vertical y descendente. O sea, esa sería la misma, se puede decir como que aplicación de tener dos, por ejemplo, una persona sentada en algún fluido. Eso es lo mismo que tendríamos aquí. Ok, entonces creo que queda claro que son verticales y descendentes las dos fuerzas. Deben de ser de esa manera. Entonces lo vamos a poner aquí. Dice, ¿cuáles son las direcciones? Voy a volver a cortar esto ya con este intento de dibujo. Entonces, esto queda acá abajo. Copiamos, lo pegamos. Entonces, ¿la respuesta qué es? La respuesta es la dirección de las fuerzas de las masas sobre los pistones son verticales y descendentes. ¿Por qué son de esa manera? Porque pues esa masa está siendo acelerada por la gravedad, ¿no? Pues es las direcciones. Aquí quedemos claro. Muy bien, entonces acá solamente pondría figura 1 y sería simulación de ley de Pascal y masas. Así. Muy bien, entonces, bueno, me he puesto a hablar como loco, pero no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí de lo que estoy tratando de dar a entender, ¿no? O sea, yo tengo una configuración en donde hay un fluido, coloco una masa de un fluido, coloco la otra masa del otro fluido, si son iguales y la sección transversal de ese tubo es igual, significa que generan la misma fuerza. Se generó la misma fuerza, por ende, que es vertical, descendente, porque recordemos que la intensidad de la aceleración de la gravedad es perpendicular siempre a la superficie donde esté, o sea que esto debe ser hacia abajo con respecto a esta superficie. Entonces, eso es lo único que estamos diciendo. En realidad, aquí, hasta aquí no hay hidrostática, hay pura física de la sencilla, ¿no? Entonces, dice acá, ¿qué dirección tendrán las fuerzas sobre la barrera representada por el pequeño rectángulo gris situado en el centro del tubo horizontal que une las bases de los cilindros? Estoy hablando de esta parte que están aquí. A ver, lo voy a dibujar. ¿No? Este punto. Pues yo acabo de decir, la ley de Pascal dice que la presión se ejerce hacia todas las direcciones. Pero alguien me puede decir, maestro, pero usted no está hablando aquí de presión, está hablando aquí de fuerza. Tiene razón. Pero hay que recordar, bueno, si es que no lo sabemos, es que la presión es igual a la fuerza entre el área donde se está generando esa presión. ¿Ok? Entonces, si aquí nosotros tenemos una fuerza igual, ¿por qué tenemos la misma fuerza, profe? Porque el peso es igual a masa por gravedad, la gravedad es la misma y para este ejemplo las dos masas son iguales, significa que están generando la misma fuerza. Y acá dice que el área de esta sección sería, si es un radio, significa que es un círculo, o sea que esto es pi por radio al cuadrado, y si tenemos los mismos radios, significa que debe de ser también la misma área. Por ende, tenemos la misma fuerza, la misma área, entonces lo que tenemos que tener aquí es que esta presión 1 es igual y esta presión 2 también es la misma, ¿no? Por ende, acabamos de decir nosotros que la presión en la ley de Pascal dice que cuando tú ejerces presión en un fluido contenido en un recipiente, la presión se va a distribuir a lo largo de todo ese recipiente. Vaya, es lo mismo que hace que cuando tú infles un globo, no se infle primero una parte y luego otra, sino se infla todo al mismo tiempo, para que quede claro. Entonces, si nosotros decimos este punto, significa que para acá también hay la presión 1, para acá también hay presión 1, hacia todas las direcciones hay presión 1. O sea, para acá también puede haber presión 1. Entonces significa que la que llega a esta parte de la pared es algo así, que es presión 1. Y significa que, por ende, si tiene una área aquí mayor o menor que esta, pues su fuerza va a ser mayor o menor que esa misma, ¿no? De la misma manera, aquí lo que sentimos acá debe de ser presión 2. O sea, es la distribución de esta presión hacia este punto. Entonces, la pregunta dice,
¿Qué direcciones tendrán? Pues ya lo acabo de dibujar yo. La dirección de la fuerza aplicada en la parte izquierda es hacia la derecha, o sea, la que está en la parte izquierda ejerce una presión hacia la derecha, la que está en la parte derecha hacia la izquierda. Es todo lo que vamos a decir. Y la dirección de la fuerza aplicada en la parte derecha es hacia la izquierda. Suena raro, pero pues eso es lo que tenemos que decir. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿serán iguales o diferentes las magnitudes de dichas fuerzas? ¿Cómo puede ser igual la fuerza en este ejemplo? La única manera de que sean iguales esas fuerzas, o sea, aquí no te está diciendo que tiene la misma fuerza, aquí te está diciendo que tiene la misma presión. Pero para que sean la misma fuerza, tendríamos que decir que esta área que tenemos aquí, o sea, esta área 1, debería ser igual a esta área. O sea, donde estás recibiendo la misma presión. Si son iguales, la fuerza que se tiene ahí es la misma. Si son áreas diferentes, significa que la fuerza que va a recibir aquí en este punto es diferente. Eso no quita que tengan la misma presión, para que quede claro ese punto. O sea, tienen la misma presión, pero como tienen diferente configuración de área donde está tocando esa presión, la fuerza que se va a sentir es diferente. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, acá lo vamos a escribir de igual manera. Si la sección donde están tocando las fuerzas, si la sección gris, de color gris le voy a poner, para que quede claro. Aunque las dos son de color gris. Pues están tocando las fuerzas, tienen la misma área donde donde están posadas las masas, entonces sí se tienen la misma fuerza. De lo contrario, son fuerzas diferentes. ¿Ok? Si son el mismo diámetro, es lo mismo. Si no son diámetros diferentes, pues fuerzas diferentes. No hay más. No vamos a indagar más. Es todo, ¿no? Ahora bien, dice, ¿cómo explicarías la ley de Pascal y la dependencia de la presión de la profundidad desde el punto de vista microscópico? A ver, pues esto es teoría, pero pues ¿cómo es esto? Ambientación, pues entonces lo voy a explicar para que quede claro. Pues sí, muy bien. Por ejemplo, la ley de Pascal es algo parecido a lo que yo estuve comentando la vez pasada. Vamos a pensar que tenemos un pequeño recipiente altamente chueco que no entraría en los estándares de calidad de Estados Unidos. En México sí, ¿no? Pero en Estados Unidos no. Vamos a pensar en un pequeño recipiente de algún fluido. Entonces, vamos a pensar también que aquí tenemos una presión. Algo llega y aplasta este fluido. Recordemos que esos fluidos tienen moléculas, ¿verdad? Partículas, que regularmente son moléculas. Lo voy a poner así como unas bolitas, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que al momento de chocar en el área de esa partícula, en esta pequeña área, recordemos que es una esfera, ¿no? O sea, vamos a pensar que las partículas son una esfera, pero en el punto donde toca esa esfera, realmente hay una pequeña área, ¿no? Al momento de tocar, pues esta esfera va a experimentar una fuerza. Significa que aquí al tocarlo, experimenta una fuerza. Entonces, esta fuerza que experimentó, F, le voy a poner con color porque esto está medio extraño, negro. Entonces, al experimentar una fuerza al momento de tocarse, lo que va a pasar es que como estas moléculas tienen masa, pues van a obtener una aceleración. ¿Por qué? Por la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces, hay una presión, tocan una pequeña área de esa partícula, significa que lo que sucede es algo parecido a esto, o sea, la presión es igual a la fuerza entre área, pero como tocó la partícula,
significa que la fuerza es presión por área, despejado, y tomando en cuenta, creo que esto lo voy a modificar, no lo voy a dejar aquí, porque como que no queda esto, aquí queda más abajo. Esto va acá, muy bien, sí, así. Entonces, por la segunda ley de Newton ya sabemos que la fuerza, la suma de las fuerzas externas es igual a la masa por el vector, bueno, de los vectores, ¿verdad? A la aceleración. Entonces, también aquí despejamos la aceleración es igual a la suma de las fuerzas externas entre la masa. O sea, con el simple hecho de que este objeto tenga esta masa, va a ser acelerado. Perfecto. Entonces, como va a tener otra esfera, va a chocar. Cuando choca con esta, que también es de la misma masa, porque se supone que son las mismas moléculas, pues lo voy a poner aquí. Cuando colisiona con otra partícula, lo que sucede es que le transmite su velocidad, la velocidad que llevaba, que esta no sería otra más que se produce, voy a poner aquí, se produce un choque, ¿no? Un choque elástico. Eso significa que la velocidad, la aceleración que estaba adquiriendo la va a transmitir al otro. Entonces significa que este también tiene aceleración. Y si este impacta aquí en este punto, como es una esfera también, solamente va a tocar en un mismo balón, en un mismo punto, o sea, va a tocar en la misma área que en donde se sintió la presión. Entonces, al momento de tocar aquí este punto, tenemos la misma área, tenemos la misma fuerza, por ende el valor que va a tener aquí va a ser la misma presión. Y así con todos los choques que se están suscitando en todo momento. O sea, yo estoy dando ese pequeño ejemplo sencillo, pero en realidad lo que está sucediendo es que por los choques que hay entre las partículas, cuando tú los presionas, cada uno empieza a distribuir o transmitir la presión. Ese es desde un punto de vista ya microscópico o molecular, ¿no? Con respecto a al segundo ejemplo, que es la variación de presión con la profundidad, aquí lo que sucede es lo siguiente. Nuevamente hay un recipiente nivel calidad México, algo así. Ahora, la diferencia de este ejemplo es que ahora voy a colocar acá abajo un cuerpo, lo que sea. Como no soy muy bueno dibujando humanos, voy a poner una pequeña cosa aquí, ¿no? Ahí está. Muy bien, una referencia. Ahora, empecemos. Se supone que aquí, cuando es como el ejemplo, como si ustedes estuvieran adentro del agua, nadando, agua de mar, la que ustedes gusten, pero en realidad funciona para cualquier fluido. Aquí está la presión atmosférica, es la presión que nosotros sentimos por estar dentro de una atmósfera terrestre, que no es otra cosa más que la presión que sentimos por la cantidad de aire que está sobre nuestras cabezas, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Muy bien, entonces, aquí hay una cierta altura, cierta profundidad, ¿no? Una cierta profundidad con respecto a este fluido. Otra cosa que sucede es que para entender esta expresión o el punto formal de esto es que sobre esta partícula verde debe de haber un volumen de agua sobre él, ¿verdad? Este es un volumen. ¿Ok? ¿De qué? De una densidad de agua. Entonces, esta es la cantidad de agua que siente esa persona dentro de esta pequeña sección de agua. Entonces, es cosa de dibujar aquí, muy bien. Entonces, para saber cuánto vale la presión aquí en el agua, o total, va a ser la presión atmosférica que sentimos por el simple hecho de estar en el planeta, más la presión que va a generar la cantidad de agua que esté sobre nosotros. Es por eso que es importante la profundidad o esta H. ¿Por qué? Porque a medida que yo desciendo, más cantidad de agua está sobre mí y por ende más presión que se genera sobre mi cuerpo. Esa es una de las particularidades que hace que las personas o que los científicos no hayan podido llegar hasta el fondo del mar, porque tendrían que soportar la gran cantidad de agua sobre ellos. Ese es el problema más grande, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener es que para calcular esta presión total o absoluta, le voy a poner absoluta,
pues va a ser igual a la presión que está generando es la atmósfera más la presión que va a generar la columna de líquido que tenemos aquí, pero aquí vamos a dejar algo claro. Recordemos que esta es la fuerza, esta es esta fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede calcular o cómo se puede obtener desde este punto de vista? Algo clave aquí es la densidad, ¿ok? Entonces, aquí esta es la densidad del fluido. Le voy a poner densidad del, perdón, lo puse medio feo, bueno, como todo, densidad del líquido. Pues debe ser la densidad del líquido, la gravedad, porque está sintiendo la intensidad de la gravedad, y qué tanto está esto con respecto a lo otro, ¿verdad? O sea, la idea es esa. Entonces, ¿qué tanto está este punto con respecto a otro? Entonces, sería este valor. Entonces, esta ecuación es la variación de presión con respecto a la profundidad, pero ¿en qué se está basando? Se está basando en la cantidad de fluido que hay sobre esa persona. Si hubiera, por ejemplo, si aquí en el agua hubiera, aparte de agua, hubiera, por ejemplo, otra capa aquí que fuera aceite, recordemos que son mezclas heterogéneas y no se van a unir, pues aparte tendríamos que sumarle la presión que genera esa porción de aceite. O sea, aquí habría otra H, ¿no? Aquí habría otra H y aquí se sumaría otro valor y así sucesivamente. Dependiendo de la cantidad de fluidos que tengamos, es la presión que vamos a estar sintiendo. Espero que quede claro. No sé si alguien tenga alguna duda general, pero básicamente ese es el punto de vista. Entonces, ya basándome en esto, pues ya explicamos todas estas cosas. Lo voy a cortar y lo voy a pegar. De igual manera, en su libro viene, ¿no? No es como que me esté yo inventando algo nuevo. O sea, si ustedes quieren volver a checar todo esto, lo pueden checar en el libro. Ahí viene. O pues, pueden preguntar al profe también. No pasa nada. Okay, entonces, acá vemos esto de la variación de presión. Muy bien, y dice acá, dice, observa que encima de la barrera gris hay una T. Ella permite fijar o liberar la barrera. Haz clic sobre T para liberarla. Sucede algo, explica. Muy bien, me vengo aquí a la simulación. ¿Es esta? O sea, lo que hace es como si quitara, como si hubiera alguna pared que dividiera los dos líquidos. Si te das cuenta, se movió, se separó, estos líquidos no se movieron y dice que el sistema está en equilibrio. ¿Por qué sucede eso? Porque simplemente pues son las mismas fuerzas, son las mismas áreas, tiene que haber la misma presión, por eso no va a haber ninguna compensación para que quede en equilibrio. Entonces, pues hay que explicarlo. Y esto es sencillo. Al tener la misma cantidad de fuerza y área, el sistema queda en equilibrio sin movimiento, ¿verdad? No se movieron porque están en equilibrio ya automáticamente. Aquí dice, ¿qué hubiera sucedido si la parte a la izquierda de la barrera gris se hubiese llenado de aceite y la parte derecha se hubiese llenado de agua? Explica. A ver, vamos a explicar eso. Vamos a pensar que aquí, en estos dos, en igual de agua acá hay aceite, ¿no? A ver, voy a hacer un recorte para volver a explicar esta parte. Vamos para acá. Algo así. Ok, a ver, vamos a pensar que aquí hay aceite y aquí agua. Pues si el sistema está en equilibrio, hubiera habido dos presiones totales. Hubiera estado la primera, que es presión total de agua, es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua, gravedad y altura, ¿verdad? Acá, ¿qué hubiera pasado? Densidad de aceite, densidad, presión atmosférica más densidad del aceite, gravedad y altura. Le voy a llamar 1 y 2.
Entonces aquí es, como está en equilibrio, significa que la presión del agua es igual a la presión del aceite, ¿no? Sustituyendo esos dos valores, voy a colocar esto. A ver, no me quiero matar. Vamos a hacer la técnica esta del copy-paste. Ojalá y viva por siempre esa persona que lo inventó. O que le haya ido bien. Muy bien, seguimos copiando. Tenemos estas dos expresiones, ¿verdad? Parecidas. Ahora bien, pues, ¿qué se puede eliminar de esas expresiones? De esas expresiones lo que va a pasar es que esta y esta se va. Después nos queda estos dos términos. Gravedad también se va a ir. Entonces nos va a quedar la densidad del agua. H1 es igual a la densidad del aceite. H2. Ahora, pregunta. ¿La densidad del agua y la densidad del aceite es la misma? Así, por sentido común. Vamos, químicos, vamos, hagan su magia. ¿No? No se necesita como que ser un científico, ¿no? Para saber eso. Obviamente, como no son iguales, de hecho, para que lo sepan, la densidad del agua es mayor que la del aceite, ¿no? Y al ser mayor, por ejemplo, si yo quisiera calcular la altura H2, pues tendría que sería la densidad del agua entre la densidad del aceite por H1. Entonces, ¿eso qué pasaría? Como me están diciendo que la del agua es mayor que la del aceite, significa que H2 es mayor que H1. Significa que si yo cambiara una sección por aceite, la altura de la parte del aceite, al ser de menor densidad, va a ser mayor. O sea, en este esquema, esta del aceite se va a elevar. Este punto, que es el punto de referencia, tal vez se va a elevar más acá o acá o acá, depende de la relación que hay. Y este, por ende, va a bajar. O sea, este se movería hacia arriba y este se movería hacia abajo, para que estuvieran en equilibrio, porque tendría que compensar esa cantidad de densidad diferente una con respecto a la otra. Eso es lo que sucedería, ¿no? Que ese es el principio de funcionamiento, por ejemplo, de cuando hacen transfusiones sanguíneas, las personas dicen, o que te quieren, por ejemplo, poner suero o algo por el estilo, y tú ves que la enfermera llega y lo cuelga y tú dices, wow, qué inteligente, lo está colgando. Pero en realidad lo que está haciendo es que está elevando esa profundidad o ese punto de referencia para que la presión sea suficiente y sea mayor para que entre a tu torrente, ¿no? Eso es lo que está haciendo nomás. Por eso siempre hay una altura estándar. Para que quede claro, o sea, no es como que, wow, ¿no? Muy bien, entonces, viendo este punto, aquí lo que vamos a explicar solamente es, pues no vamos a explicar, solamente hay que colocar todo esto. ¿Dónde está nuestro dibujo? Nuestro pequeño dibujo es acá, muy bien, acá lo tenemos de explicación, no va a haber mucho que hacer, solamente cortaremos. Y hasta acá, ¿no? Muy bien. Y si llegamos hasta este punto, felicidades, es el primer punto que hemos hecho, es el punto 1 de la práctica, ¿no? Pues no está tan difícil, bueno, eso es lo que yo pienso. Ahora bien, en el punto 2 dice, haz clic nuevamente en la T para fijar la barra, mantén las cargas en 200 gramos y los radios de la derecha 440 milímetros y el de la izquierda 30 milímetros. Entonces vamos a acá, le doy clic en la T, se une aquí y dijimos que el de la izquierda 30. Entonces aquí lo único que voy a hacer es que voy a disminuir en 30. Luego libera la barrera y observa lo que sucede. ¿Cómo explicas que luego de fluir cierta cantidad de líquido del cilindro de la izquierda a la derecha se establece el equilibrio? Fíjate bien. Le doy clic y ahora ¿qué sucede? Si te das cuenta o si alguien puede observar, uno se eleva y el otro se disminuye. O sea, este se elevó
y este se elevó, perdón, el de la derecha, y el de la izquierda disminuyó. ¿Por qué sucede eso? Porque como modificamos nosotros, bueno, voy a cortar esta cosa, porque como disminuimos el área de la sección transversal, pues tú sabes que cualquier número dividido, si el denominador es menor, el resultado va a ser mayor, significa que va a haber mayor presión con respecto al otro. Entonces, por eso uno se disminuyó y el otro se elevó. Entonces, figura, a ver, ¿dónde estamos? Y figura X, no sé cuál es, simulación de ley de Pascal con diámetros diferentes. Entonces, lo que sucede, esto parte desde un punto de vista común y sencillo. Lo voy a volver a poner acá. ¿Dónde está la imagen? Aquí. Fíjate bien, lo que sucedió es que disminuyó este valor, ¿no? Disminuyó esta altura y la otra no. Eso es porque, como es un fluido incompresible, lo que tenemos aquí, porque es algo clave, nosotros dijimos que para la ley de Pascal tienen que ser fluidos incompresibles, porque si son compresibles significa que cuando tú coloques presión, parte de esa energía por el trabajo de mover esas partículas se van a disipar en forma de calor o lo va a utilizar para cambiar de estado. Entonces la ley de Pascal no sería adecuada porque la presión que entra no será la que sentirían en todos los puntos. Eso es lo que se entiende. Entonces, es obvio que tenemos que decir que este fluido es incompresible. Significa que entonces el volumen que está acá obligatoriamente debe de ser el mismo volumen que está acá. Es exacto. ¿Por qué? Porque es incompresible, significa que que si hay una descompensación de una medición, o sea, de un lado o de un diámetro o algo por el estilo, entonces obligatoriamente debe de compensarse con trasladar parte del fluido al otro lado. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Fíjate bien, la parte gris también se movió, ¿no? Entonces, lo que sucede es que si es incompresible, el volumen 1 debe de ser igual al volumen 2. O sea, ¿qué es el volumen 1? Es este. ¿Y qué es el volumen 2? Este, de líquido, de fluido, ¿no? Entonces, aquí sabemos que esas dos secciones tienen formas de cilíndricas, ¿no? Estoy hablando exclusivamente de esta parte, ¿no? De esta parte que una disminuyó con otra, y esta parte también, ¿no? Y esta parte, obviamente. O sea, es como si yo partiera, o es como si yo doblara este cilindro y como tiene dos diámetros, partiera el cilindro en dos y analizar a uno y luego analizar a otro y sumar a los volúmenes. Me tiene que dar lo mismo, no importa. Entonces, como los dos son diferentes, sabemos que el volumen de un cilindro, espero que lo recuerden o no sé si lo vimos, es el área de la base por la altura, ¿verdad? Entonces aquí diría área de la base 1 por la altura 1 es igual al área de la base 2 por la altura 2. Entonces, sabemos que las áreas son circulares, ¿verdad? Son círculos. Entonces, pi por radio al cuadrado. Entonces, esto sería pi radio 1 al cuadrado por la altura 1 es igual a pi radio 2 al cuadrado por la altura 2. Entonces, sabemos que pi y pi se va a eliminar. Y si yo quisiera saber la altura 1, significa que sería radio 2 entre radio 1 por H2 y todo esto al cuadrado. Por eso te diste cuenta que aquí, como yo disminuí 10, aquí tú no, si disminuí 10, significa que uno con respecto al otro debe de ser un poco menor, pero como está al cuadrado, eso lo empieza a magnificar más, ¿no? Entonces, para que quede claro ese punto, entonces esta relación es la que hace que estas alturas se disminuyan y con esta relación que estamos viendo nosotros aquí, es la relación proporcional que se utiliza para los elevadores hidráulicos y todo eso, ¿no? Entonces, lo único que vamos a decir es, a ver, ¿dónde está la pregunta?
Bueno, más bien aquí ya lo explicamos, porque como es un fluido incompresible, hicimos todo el análisis. Entonces voy a partir esto hasta acá, y creo que sería suficiente. Con esto hemos acabado la parte 2 de la práctica. No es que sea, la parte 1 creo que es la más difícil, más tediosa. La parte 3, esa es la que obligatoriamente solamente van a utilizar la fórmula que acabo de darles acá arriba, esta, la de Pascal, y van a calcular las presiones de los valores anteriores. Es todo, solamente van a hacer un cálculo, o sea, van a hacer una sustitución de valores. No creo que sea muy difícil. Bueno, yo pienso que poner valores en una ecuación y multiplicar no debe de ser tan complejo para ustedes, pero hasta aquí no sé si alguien haya entendido algo, o profe, no sé de qué está hablando. O profe, introducción mejor. Bueno.